Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias al diputado Iriart por la invitación y por este tipo de encuentros donde parece que es muy importante que todos los sectores puedan dialogar. Yo me voy a dedicar a las reformas laborales y su impacto en la estabilidad del empleo. Cuando se empezó a discutir el año pasado el proyecto de reforma laboral y leí lo que en su momento fue el primer borrador, fue un poco volver a, no digo a los 17, pero sí a más o menos, y empecé a analizar, y lamentablemente los mismos fundamentos que en su momento se utilizaron en los 90 para justificar la flexibilización laboral y todas las medidas que vinieron destruyendo, a mi entender, lo que era la ley de contrato de trabajo, que si bien tenía sus años y tenía muchas cuestiones que por una modificación, obviamente, de los procesos productivos habían quedado en desuso, que necesitarían una reforma. Básicamente, no me hace falta explicar, el capítulo de trabajo de mujeres es un capítulo que efectivamente hoy por hoy atrasa, pero lo cierto es que lo que se buscó en ese momento fue flexibilizar y quitarle a los trabajadores lo básico que era la tutela que tenían. Esto no es nuevo, digo, desde fines de los 70, de los 80, particularmente en América Latina, en los 90, hubo una fortísima demanda de desregulación y flexibilización de los derechos laborales, y lo que se buscaba era terminar con el principio protectorio, generando una transferencia de recursos de los trabajadores al sector empresario, concentrando mucho más la riqueza. ¿Cuál era el argumento? El argumento lo conocemos todos: la concentración del ingreso permitiría un aumento de la inversión que generaría así más puestos de trabajo y terminaría con el desempleo. Esto generó una desregulación salvaje que era impuesta unilateralmente por el Estado y siempre a la baja de los derechos de los trabajadores. En lo personal creo que este modelo fracasó y lo vivimos, fracasó. Si lo que se intentaba era crear empleo o mejorar la calidad de vida de los trabajadores, esto fracasó. Ahora, si lo que se intentaba era concentrar la renta, esto tuvo un aspecto exitoso. Pero si uno analiza la curva de empleo-desempleo en esos años y la toma con los procesos en los que se desreguló la legislación laboral en los distintos países de América Latina, va a ver que no hay coincidencia y no hay, a mayor desregulación, creación de empleo. Simplemente lo que se hizo fue una transferencia de recursos, generando, como ya todos conocemos, la crisis que nosotros tuvimos en el 2001. No aumentó el empleo, no aumentó la competitividad, no aumentó la inversión y solamente fue un costo inútil aplicado a los trabajadores. En un modelo económico donde no hay producción y donde no hay consumo, nadie va a contratar trabajadores que no necesite, por más baratos que sean los trabajadores o por menos derechos que tengan los trabajadores. Y la competencia basada en el costo laboral en realidad es una competencia que no tiene mucho futuro económico. Si hablamos de producción de punta, esto depende de mano de obra calificada y de altas inversiones. Sabemos que el capital es absolutamente móvil y va a buscar la infraestructura o aquellos lugares donde se les dé mayor calificación de trabajadores y una buena infraestructura. Reducir el costo laboral en base a la explotación de los trabajadores nos sirve en un momento, pero luego lo único que vamos a generar es que encontremos otros lugares donde estén dispuestos a rebajar aún más las condiciones de los trabajadores, y esto lo que genera es un círculo vicioso que no favorece a nadie. Después de la crisis de 2001, cambian las condiciones macroeconómicas y vemos que la misma legislación laboral no es óbice para crear empleo y por lo tanto se pudo llegar en algunos casos a reformas laborales o lo que llamábamos la contrarreforma laboral, que puede llevar a tener estándares que teníamos antes de todo lo que fueron las normas flexibilizadoras de los 90 y en modo alguno esto impidió la creación de empleo. Sin embargo, ahora vemos que con las mismas excusas y como único medio competir en el mercado internacional o conseguir inversiones, se intentan a través de la reforma conmover tres temas que para mí son reivindicaciones históricas del derecho del trabajo, que tienen que ver con la estabilidad en el empleo, el salario suficiente y las condiciones dignas y equitativas de labor. Nuevamente, frente al orden público laboral, se antepone
el orden público económico. Estas medidas, a mi entender, vulneran la Constitución y los pactos internacionales que han sido incorporados a partir del año 94 en el artículo 75, inciso 22. Fundamentalmente se viola el principio de no regresividad, que lo tenemos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11.1, en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 26 y en la Declaración Sociolaboral del Mercosur en el artículo 14. Cuando analizaba esto, me puse a recuperar papeles viejos y encontré un artículo que había escrito con mi padre, que les voy a leer solamente un párrafo, después les voy a decir de qué año es. Donde decíamos, una de las características más llamativas que posee la actual situación socioeconómica es la de presentar como fenómenos novedosos manifestaciones que son propias al funcionamiento del sistema capitalista y que durante mucho tiempo se pretendió negar. Si uno analiza fríamente las argumentaciones expuestas por los políticos más conservadores de la actualidad, no puede menos que asombrarse. Las mismas corrientes ideológicas que rechazaban como falsas y catastróficas aquellas teorías que sostenían las contradicciones de la economía capitalista y su tendencia a caer en crisis cíclicas y la existencia de una desocupación estructural, hoy con similar énfasis agitan los mismos fenómenos para justificar la necesidad de abandonar el estado de bienestar y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Pero acaso el estado de bienestar no surgió como una respuesta a la crisis que había puesto al sistema capitalista al borde del colapso total? Esto lo decíamos en el año 96. Entonces, hoy vemos que volvemos a discutir los mismos fenómenos como si esto fuera una realidad nueva que tiene que ver con las tecnologías o con las nuevas formas de producción. Mientras por un lado tenemos el nuevo Código Civil y Comercial, que a partir del 2015 entró en vigencia y nos dice en los primeros 2 artículos que tenemos que interpretar todas las normas del Código Civil a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, volvemos a intentar con una reforma flexibilizadora que trata a los trabajadores como ciudadanos de segunda. Hablar de previsibilidad, recién lo escuchaba a mi antecesor. Es cierto, no saben cuáles son, no tienen valores, no pueden prever porque no tienen valores de los insumos. El único valor que está claro es el de los trabajadores. Los trabajadores tienen impuesto un tope en la negociación colectiva, tienen fijado de antemano cuál va a ser el salario durante todo el año. Yo puedo prever, es el costo que se puede manejar. Los trabajadores siguen teniendo que cumplir con el mismo trabajo que tenían, pero la devaluación y la inflación ha hecho que tienen que hacer lo mismo por menor salario. Y esto no se toma en cuenta. Y si el trabajador no rinde lo que rendía hasta ese momento, hasta puede ser sancionado, porque no tiene la misma productividad que tenía el año pasado. Pero su sueldo no es el mismo y la contraprestación que tiene no es la misma que tiene hoy. Vemos que las normas de la OIT se contraponen con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y no tenemos, como creo que debiera existir, una justicia internacional que deje fuera del mercado a aquellos países que no cumplen con las normas mínimas que hacen al trabajo decente que viene sosteniendo la OIT hace ya mucho más de 15 años. Cuando nosotros analizamos la Carta de La Habana, que nunca fue ratificada, de 1948, preveía la creación de una organización internacional de comercio, una de cuyas misiones era el cumplimiento de los objetivos de pleno empleo y un aumento del nivel de vida establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Y en los estatutos se le exigía luchar contra los excedentes y los déficits de las balanzas de pago, favorecer la cooperación económica y la no competencia entre los estados, promover el respeto a las normas internacionales del trabajo, controlar el movimiento de capitales, trabajar en la estabilidad de los precios de los productos básicos. En definitiva, su papel habría sido más o menos similar al que tiene la Organización Mundial del Comercio, pero con una solución absolutamente diferente. Esto fue en 1948, la OMC es de 1994 con otro criterio en ese año. Vamos a la reforma. La reforma que se plantea el año pasado
que luego, después de la reforma previsional, no fue tratada, se difirió para este año, y luego la que se presentó ahora a partir del mes de abril fue dividida. En síntesis, lo que hoy tenemos, se dejó de lado otros aspectos que tenía el proyecto original, no sé si irán en otras presentaciones por separado, pero lo cierto es que hoy lo que tenemos es básicamente una modificación de lo que es las sanciones de trabajo en negro que establecía la Ley Nacional de Empleo y una modificación también al régimen de pasantías. No creo que la reforma, digamos, las reformas no crean, las leyes no crean trabajo. Digamos, tiene que haber unas condiciones macroeconómicas que generen la necesidad de que alguien contrate trabajadores. Entonces, una ley no va a crear ni destruir trabajo. Lo que sí está claro es que la Ley Nacional de Empleo costó mucho que se aplicara. Cuando salen las sanciones por trabajo en negro, donde los trabajadores tenían que exponerse, intimar y podían ser despedidos, la ley tenía ciertas sanciones para proteger a aquellos trabajadores que estaban en negro, que en realidad la protección era, digamos, débil, porque como no tenemos un sistema de estabilidad en el empleo, lo que tenía es una mayor sanción frente al despido, pero nadie impedía que el despido se efectivizara. Y si la empresa luego quebraba o algo, podría tener una indemnización más alta que no le iba a cobrar nunca. Y durante muchos años los tribunales no se aplicaron las multas de la ley de empleo, en algunos casos buscando artilugios para no hacerlas, en otros casos tomando esta idea de que la empresa está por encima de los trabajadores y por lo tanto hay que sostener a la empresa porque esto crea empleo. Y durante muchos años, les diría que más de 10 años, las multas de la Ley Nacional de Empleo no eran aplicadas por la mayoría de los tribunales. Esto creó una conciencia luego, cuando se empezó a aplicar, que hoy nadie duda que tener un trabajador en negro me genera la posibilidad de eventualmente tener un juicio con mayores costos. No solamente porque perjudica al trabajador, sino que perjudica a la seguridad social en pleno, a todos los trabajadores que están en actividad y a todos los trabajadores pasivos. Sin embargo, una de las cuestiones que tiene el proyecto, que creo que es lo más importante, es que hace un blanqueo nuevamente para todos los trabajadores que tienen trabajadores en negro, para todas las empresas que tienen trabajadores en negro, perjudicando y siendo una competencia desleal para aquel empresario que sí tuvo sus trabajadores en blanco, que paga sus impuestos correctamente y que hace los aportes a la seguridad social. Y no entiendo cuál es el objetivo, sobre todo si hace más de un año se les está diciendo que hay un proyecto de ley que si sale van a tener un blanqueo y no se le van a cobrar todas las multas derivadas de la Ley Nacional de Empleo. Pero aún más, los trabajadores tendrían que ir a denunciar, pero si prueban que estaban en negro, la multa no va más para los trabajadores, sino que iría para la seguridad social y que no tendría tampoco relación con el sueldo de los trabajadores, sino que simplemente va a ser un porcentaje del salario mínimo vital y móvil y iría para el sistema. ¿Cuántos trabajadores están en situación de ir a denunciar para que eventualmente, si son despedidos, la seguridad social tenga por ahí algún ingreso que no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo que ese trabajador no hizo aportes al sistema de seguridad social y además va a tener que probar la relación en negro? Con las pasantías pasa exactamente lo mismo. Volvemos, todos los que están acá, y si estuvieron en Mar del Plata, saben lo que fueron las pasantías de los 90, donde lo que teníamos era un montón de jóvenes que eran explotados, que no aprendían absolutamente nada. Yo en esa época era abogada de empleados de comercio, he visto pasantías de un año para aprender los lineamientos de la reposición en la góndola. Y una persona tenía un trabajador, por 2 pesos no les daba ningún tipo de protección, tenían que tener un seguro y si sus padres tenían una obra social, ni siquiera les daban eso, y durante un año los tenían aprendiendo la reposición en la góndola. Digo, no había una relación entre una institución educativa que les daba la parte teórica y una empresa donde realizaban la parte práctica. Y ahí sí estoy de acuerdo de que hay una interrelación entre la universidad o la institución educativa y la práctica, y podemos hablar de otro tipo de pasantías, pero hablando en serio. Por lo tanto, y para terminar, creo que las crisis lo que tienen que hacer es resguardar al más débil, y el más débil es el trabajador. Y por lo tanto, si bien es cierto, como hablábamos en la charla previa que tuvimos, puede haber excesos, y no todos los trabajadores son maravillosos, ni todos los empresarios son buenos o malos, pero la justicia creo que está para corregir los excesos de un lado y otro, con errores o no, pero creo que de eso se trata. Pero lo que no podemos aprovechar es la crisis para tomar
y rebajar derechos de los trabajadores que están garantizados, tutelados, como la parte más débil en la relación, no solo desde la Constitución, sino de todos los tratados internacionales y fundamentalmente desde la OIT. Muchas gracias.